Ciudadanía informada, responsable y activa. Aquí comienza La Discusión Constituyente, un programa de educación cívica conducido por la periodista Isabel Charlín y realizado en conjunto por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán y Radio La Discusión. Información y análisis para la formación ciudadana. La Discusión Constituyente. Hola, buenas tardes. Estamos dando inicio a ya el último programa previo al plebiscito constitucional de este domingo 25 de octubre. Han sido varios ya los encuentros que hemos tenido acá en la discusión constituyente, abordando temas que sin duda van a ser muy importantes y van a copar la agenda de aquí en adelante si es que obviamente se inicia este proceso. Bueno, recordar que esta iniciativa se ha podido llevar a cabo gracias al apoyo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán, que está cumpliendo precisamente acá en la capital regional 15 años de vida. El tema de hoy lo dejamos para el final porque a nosotros como región nos toca directamente. Somos una región nueva, la más joven de Chile, y sin duda la discusión que se lleve a cabo en este proceso constituyente en torno a descentralización va a ser primordial. Así que para ello hemos invitado a dos destacados académicos, gente que con conocimiento, digamos, en el tema. Saludamos a Violeta Montero Barriga. Ella es socióloga académica del Departamento de Administración Pública y Ciencias Políticas de la Universidad de Concepción, y también directora del Magíster en Política y Gobierno que se imparte acá en la sede de Chillán, ¿no es cierto? Hola, Violeta. Así es. Hola, Isabel, mucho gusto saludarte. Muchas gracias también por la invitación, como dices, a este último programa previo a un hito tan importante como el 25 de octubre. Así que gracias por esta invitación. Último previo, vamos a tener un último después para analizar los resultados ya ahí con resultados, ver todo lo que viene, sí, por supuesto. El martes vamos a tener el último programa ya analizando los resultados. Y también nos acompaña un conocido de acá de la zona, ¿no es cierto? Cristian Quirós Reyes. Él es administrador público, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco, y por todos conocidos también como ex consejero regional, ¿no es cierto? Con pleno conocimiento también de la zona. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Isabel, un agrado saludarte a ti, a Violeta, y agradecer la invitación de la Facultad de Derecho, de la discusión, ¿verdad? Y saludar a quienes nos escuchan y a quienes nos ven, también nos siguen por diferentes plataformas. Se me olvidaba también, ex concejal de Chillán, se me olvidaba también. Ex concejal de Chillán. Bueno, partamos con lo básico, digamos. Violeta, quería preguntarte sobre las características de nuestro actual sistema, que es un sistema unitario. Este sistema unitario ha sido fuertemente cuestionado por algunos sectores por considerarlo muy centralista. ¿Es así? ¿O tenemos nosotros ciertas características que hacen que este sistema sea mejor que otro? No sé. ¿Cuál es ¿por qué somos un Estado unitario? Bueno, yo concuerdo con el análisis de que efectivamente tenemos un sistema unitario, un sistema centralista, y esa estructura política que determina, ¿cierto?, las reglas del juego, las relaciones entre un centro político y las regiones, es uno que tiene una explicación y una raigambre histórica que debemos seguir, ¿cierto?, explorando. No voy a detenerme en esas explicaciones históricas, pero sí me quisiera referir a las características que ese sistema tiene desde el punto de vista de las políticas, particularmente de las políticas públicas y de lo que significa para los territorios. A mí me parece que pensar en un territorio nacional con una distribución de recursos central, sectorial, ¿no? Se distribuyen recursos de manera centralizada, pero además se distribuyen recursos de manera sectorial. Sabemos que los presupuestos se establecen por grandes partidas, educación, salud, ¿cierto? Justicia, etcétera. Nos lleva a tener un sistema político donde
es muy difícil, ¿cierto?, tomar las decisiones, todo lo pertinente y todo lo oportunas que se requerirían para responder realmente a los problemas políticos y sociales, ¿no? Si le sumas a las características de este sistema político en términos institucionales, el que tenemos élites políticas que han perdido el vínculo con la ciudadanía y que por lo tanto podríamos decir han perdido realmente la capacidad de identificar con certeza y con claridad los problemas sociales más importantes, entonces lo que tenemos es un territorio nacional concentrado, ¿cierto?, donde no es posible identificar ni atender a las necesidades de los territorios y donde por lo tanto observamos situaciones de injusticia, de inequidad territorial, de falta de pertinencia, consiguientemente de falta de legitimidad político y social de las políticas públicas. Yo creo que es fundamental, y lo que se abre a partir del plebiscito, pienso yo, es la posibilidad de discutir este sistema político, de entenderlo, de analizar sus características y pensar posibles formas de construirlo de manera distinta en la lógica de un nuevo pacto social, territorial, con más equidad, con más justicia para el país entero y, por supuesto, hablando desde las regiones. Eso para... Sí. Cristian, hay algunos románticos que sueñan con volver a las 25 provincias. Cuando éramos 25 provincias, ¿se daba lo mismo que se da ahora o no? ¿Es posible, factible esa idea o tú la ves más bien lejana? Yo creo que lo primero que debemos comprender es que la división político-administrativa no debe obedecer solo a la lógica precisamente político-administrativa, sino que también tiene otros elementos identitarios, de cultura, aspectos sociales, económicos, culturales. ¿Qué mejor prueba aquello que la actual región de Ñuble, en términos que nunca nos sentimos parte de un territorio político-administrativo que era la región del Biobío? Porque no compartíamos la historia, no teníamos estos componentes identitarios, no constituíamos una sociedad local en el pasado y no veíamos hacia el futuro tampoco la posibilidad de construir esa dimensión de sociedad regional. Dicho eso, las provincias tan anheladas como señala Isabel, efectivamente estuvieron durante muchas décadas acompañando a nuestra población. Por tanto, es común encontrar personas que se sientan identificadas como ñublencinos, como chilotes, pero no como octavo regioninos, como biovininos, porque estas regiones, como las tenemos hoy día contempladas, fueron no discutidas, no hubo un estudio claro que las fundamente. De hecho, las provincias que existían hasta el año 74 estaban dando paso a una planificación que hacía la ODEPA, un organismo que existía en ese momento de planificación a nivel central del gobierno, para crear macroregiones, 6 macroregiones en el país, sobre la base de estas provincias. Ahora, ¿cuál es el mejor modelo? Volver a las 25 provincias, creo que ahí hay un componente identitario importante. No obstante, hoy día creo que lo primero es decir que la descentralización y nuestra visión no es un fin en sí mismo, sino que es un medio. ¿Cómo logramos generar mayor desarrollo y progreso para las comunas, para los territorios, a través de las actuales regiones, de volver a las provincias, de un Estado federado? Esa es la discusión que creo se tiene que dar en el proceso constituyente. ¿Y es posible pensar en un Estado federal en Chile, viendo experiencias de países vecinos? Quizás las condiciones de Chile son distintas, la población, la geografía, no sé. ¿Es posible pensar en un Estado federal, Cristian? En Chile se pensó, Chile tuvo un Estado federal. Cuando se instala la República como tal, República Independiente, no olvidemos que Estados Unidos y Brasil incidieron fuertemente en los independencistas en diferentes países, incluyendo Argentina y Chile, por cierto, en términos de tener un Estado federal. Existía una fuerte pugna entre, por ejemplo, Concepción y Santiago. No olvidemos que el derecho a voto estaba inicialmente situado fundamentalmente en Santiago y dejaba fuera las expresiones de los territorios en Valparaíso, en Concepción, en Valdivia, etc. Y desde ahí entonces Freire, Infante y otros promueven en diferentes épocas de nuestra historia una república federal que con los años, estos grupos de élites, como señalaba hace un rato Violeta, tendieron a
desacreditar y lo asociaron con anarquía, como si el periodo federal en Chile hubiese sido uno de los periodos anárquicos de nuestra historia republicana, y eso es absolutamente falso y equivocado. Hay múltiples historiadores, autores que han demostrado que el periodo federal para Chile fue bastante bueno. Fue cuando, por ejemplo, Chiloé se incluye al territorio nacional. Fue un momento también en el cual existió el Tratado de Tapigüe en 1825, que permitió pactar con el pueblo mapuche, a propósito hoy día de escaños reservados y proceso constituyente. O sea, fíjate lo importante que era poder contemplar al Chile, la sociedad de ese tiempo, en el territorio de ese tiempo, con una lógica no unitaria, sino que federal. Bueno, el tema se resolvió no por diálogo, no por la democracia, se resolvió a través de una guerra civil. Pero existe el germen del federalismo en nuestro país. Yo creo que hoy día, en este proceso constituyente, tal vez lo vemos como una visión demasiado extrema, ¿cierto? Pasar inmediatamente de un Estado unitario y centralista como el que tenemos a un Estado federal, lo veo difícil. Creo que acá lo importante es discutir un modelo de Estado descentralizado, un Estado unitario regionalista o un Estado basado en regiones. Esa es la discusión que debemos ser capaces también de entender, pero insisto, viendo nuestra organización como un medio y no como un fin. Violeta, ¿es la desigualdad territorial quizá uno de los principales temas a abordar durante un eventual proceso constituyente? ¿En qué ámbitos de desigualdad territorial podemos ver? ¿En qué afecta? ¿Cómo lo vive el ciudadano? Mira, sí. Claro, siguiendo la reflexión que hacía Cristian, yo creo que efectivamente el tema de fondo acá es cómo pensamos en el desarrollo y cómo pensamos en el desarrollo territorial, en el desarrollo local equitativo, ¿cierto? Justo, que asuma las necesidades que se requiere asumir con pertinencia y con justicia. Y efectivamente, desde ese punto de vista, a mí me parece que la desigualdad es una de las causas más patentes, más evidentes, que muestra que en Chile no hay un modelo de desarrollo justo y al que debamos nosotros atender sin una preocupación y sin una urgencia. Las expresiones de la desigualdad son múltiples. Yo podría darte múltiples ejemplos. Este es un ejercicio que hemos hecho con la Fundación Chile Descentralizado, planteando que la desigualdad que se expresa en distintas dimensiones debe ser abordada. Para graficar, un elemento pudiera ser sin duda la desigualdad desde lo económico, la desigualdad, ¿cierto?, de distribución de recursos. Y esa desigualdad lo que muestra es que hay regiones que concentran, por ejemplo, la mayor cantidad de empleos bien remunerados, la mayor cantidad de empresas productivas, hay territorios que concentran, ¿cierto?, los principales sueldos a nivel país, los más altos, mientras otras regiones concentran los sueldos más bajos, empleos precarios, ¿cierto?, carencia de actividades productivas. Esa es una primera dimensión económica. Otro tema que se refiere a la desigualdad y que es grave porque afecta el acceso a derechos tiene que ver con justamente la distribución de recursos o de bienes asociados a lo social. Me refiero, por ejemplo, en el campo de la educación, que efectivamente hay una desigualdad en términos de la concentración, por ejemplo, de oferta universitaria, hay una distinción o una brecha muy fuerte, siempre se ha advertido, entre colegios particulares y colegios públicos, ¿cierto?, que tenemos que observar, porque esas expresiones de la desigualdad explican la falta también de cohesión social. En salud es muy dramático, el acceso a especialistas médicos se concentra en algunas ciudades, dejando a otros territorios carentes, ¿cierto?, de buena salud, pero sobre todo carentes de atención en algunas de las prestaciones básicas de salud. Me refiero a acceso a operaciones. Sabemos que en nuestro país tiene concentrado la prestación de servicio hospitalario de buena calidad en algunos territorios, lo que significa en términos de costo y en términos de la vida de las personas un sacrificio enorme para, por ejemplo, acceder a Santiago, a Concepción, a las capitales regionales. La desigualdad, en suma, ¿cierto?, tiene distintas dimensiones. Una de ellas también es la dimensión política. Y la dimensión política tiene que ver, yo creo, con un aspecto que deberíamos seguir conversando y que se refiere a la posibilidad de acceder o no a tener incidencia política, de hacer uso o no de la palabra para incidir en la toma de decisiones. Y evidentemente no todas las personas tienen el mismo acceso a incidir políticamente, a participar de la discusión pública y de la toma de decisiones. Entonces la desigualdad es un tema complejo, con eso
cierro, ¿cierto?, multidimensional, que yo creo que para efectos de la discusión constituyente debe estar puesto en el centro del análisis, ¿no? Cristian, si me ¿no te permite, Isabel, ¿Sí? sí, complementar, absolutamente de acuerdo con lo que plantea Violeta, perdón, y dar un dato de que cuando tomamos la encuesta CACEN, el porcentaje, ¿verdad?, de per cápita de la población de la región metropolitana, y vemos la mediana o la media del per cápita de la región metropolitana, corresponde a poco más del 58 del Biobío. El per cápita del Biobío es un 58 respecto del per cápita de la región metropolitana. En la Araucanía el 53, en Maule el 55, en Valparaíso un 62, y en Magallanes un 96 y en Antofagasta un 101, es decir, Antofagasta tiene un PIB, un ingreso per cápita mayor que la región metropolitana, pero el resto de las regiones ves una diferencia, una inequidad, porque este per cápita en lo que se expresa es precisamente en lo que señalaba muy bien Violeta, en el acceso a servicios públicos de salud, de educación, en el acceso a conectividad digital, que en este tiempo ha sido tan importante, la salud en este tiempo tan importante, oportunidades de empleo, transporte, condiciones de ruralidad asociadas también a la vulnerabilidad. Entonces, esta inequidad territorial está dada fundamentalmente porque las decisiones se toman en el centro, y desde el centro se tienden a ver problemas homogéneos, como si todo el país fuese igual. Y la verdad es que los territorios son territorios heterogéneos, y por tanto las soluciones no pueden ser homogéneas. Tienen que haber políticas nacionales en algunos ámbitos, que duda cabe, pero centralmente políticas públicas y presupuestos regionales, territoriales, comunales, a escalas operativas más aplicables, con diagnósticos más pertinentes y más cercanos donde se toman las decisiones. Es, por tanto, el subdesarrollo de Chile, la desigualdad de Chile, en gran medida, en la opinión de muchos estudiosos, está asociada precisamente a esta visión excesivamente centralista y presidencialista del país. Cristian, ¿y crees que es urgente también establecer más mecanismos de participación directa de la ciudadanía en los territorios? Por cierto, la descentralización tiene 3 fases secuenciales, según Tulia Faletti, una académica argentina. La descentralización administrativa, la política y la fiscal. La administrativa la tenemos en Chile, hay un conjunto de facultades, atribuciones, competencias que han sido delegadas ya desde hace muchos años, desde los 80, en el caso de los municipios que recibieron, por ejemplo, la salud, la educación, la administración de cementerios, pasando por la administración regional, que en la década de los 90 recibe un conjunto de nuevas facultades y competencias. Pero en materia de descentralización política aún estábamos al debe, ha sido también un proceso gradual. Recién en el año 92 elegimos alcaldes, recién en el año 2013 se eligió consejeros regionales, y recién en el 2021 vamos a elegir gobernadoras regionales. Es decir, la descentralización política ha sido lenta. Hoy día está asociada además solo a los mecanismos de elección de autoridades políticas, pero no a la definición, por ejemplo, de presupuestos, de estrategias, de incidencia, de rentas regionales, de, qué sé yo, una serie de otros aspectos que debiesen ser de decisión local. Hoy día la legislación es, insisto, nacional, como respuesta homogénea a realidades diversas, heterogéneas. Por tanto, el empoderamiento político claramente es un requisito, además, para legitimar y otorgar poder, por un lado, la legitimidad en términos de que las decisiones van a ser más pertinentes, y por otro lado, otorgar poder también para que la autoridad local pueda ser un contrapeso de la autoridad central. Si tenemos alcaldes, gobernadores, concejales, consejeros regionales débiles, claramente van a estar en una situación desfavorable frente al nivel central para negociar, por ejemplo, presupuestos, versus autoridades políticas locales, regionales, empoderadas, representativas, que van a poder tener entonces una contraparte distinta frente al nivel central. Sobre ese mismo tema. Profundizar, perdón, en el tema que Cristian plantea, porque yo creo que la participación social, cuando pensamos en la construcción de políticas desde los territorios, ¿cierto? Tenemos que pensar sin duda en la participación social. Yo creo que la participación ciudadana en términos políticos es un elemento al cual no hay que tenerle miedo, es un elemento que tenemos que considerar y potenciar. Y yo haría una distinción, porque en términos de régimen político estamos pensando efectivamente que necesitamos una participación ciudadana informada, activa. Yo creo que la democracia representativa en ese sentido puede perfeccionarse, pero debe combinarse con elementos de democracia directa cada vez más, ¿cierto? Y por lo tanto ampliar
la participación ciudadana en los procesos de política electoral, pero sobre todo en los procesos de construcción de políticas públicas, y pensando sobre todo en políticas públicas locales. Creo que en Chile ha habido un avance al respecto. Sabemos muy bien que Chile ha ratificado acuerdos respecto de la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana, de gobierno abierto, o sea, en términos de la gestión pública han habido avances. Sin embargo, estos elementos deben combinarse, ¿cierto?, con formación ciudadana, con establecimiento de mecanismos de participación ciudadana directa en la toma de decisión que realmente establezcan contrapeso al ejercicio de la autoridad política. Y eso no es una abstracción, eso tiene que ver, por ejemplo, en la gestión local, en la gestión municipal, con la posibilidad de plebiscitos o de consulta ciudadana, de consultas vinculantes, ¿cierto?, con el establecimiento de decisiones de políticas que recojan la opinión de la ciudadanía para tomar decisiones como parques, paraderos, etcétera, ¿cierto? Yo creo que hemos tenido un aprendizaje al respecto a lo largo de estos años y sin duda tenemos que seguir perfeccionándolo porque me parece que la forma de la profundización democrática que el estallido social impuso, pero que también todas las transformaciones políticas han ido estableciendo van hacia esa línea, ¿no? Entonces, hay que pensarlo en términos constitucionales igual, ¿cómo se establece? Violeta, y en ese sentido, debiera, durante este debate constitucional, ver la posibilidad de que los municipios realmente gobiernen, los municipios y los gobiernos regionales gobiernen en vez de solo administrar, porque actualmente es eso, ¿no? Los municipios no gobiernan, los gobiernos regionales no gobiernan, solo administran, ¿no es cierto? ¿Debiera tender hacia esa idea el debate? Sí, bueno, Cristian se refería hace un rato a la discusión respecto del federalismo o del régimen político que podríamos establecer. Yo efectivamente pienso que, o sea, en la experiencia federal efectivamente ha tenido un asidero histórico, muestra sus puntos positivos y sus dificultades. Yo más bien también creo que hay que ampliar el poder regional, una nueva forma de régimen, ¿cierto?, regional, por ejemplo, con algunos elementos centrales, algunas tomas de decisiones unitarias, pero lo que sí nos ha enseñado con mucha claridad la pandemia, lo que nos ha enseñado la gestión de crisis, piensa en el terremoto, piensa en el tsunami, ¿cierto?, que se requiere mayor descentralización y mayor poder regional y local. Si es que algo también se ha relevado a través de lo que recién decía, la pandemia u otras circunstancias, pero también a través de estudios recientes. Te puedo mencionar varios, te puedo mencionar el estudio de la POP, que se aplica a nivel latinoamericano, te puedo mencionar el estudio del barómetro regional. Se muestra que hay una potencia y una legitimidad y un nivel de confianza social respecto de los municipios, respecto de la figura de los alcaldes, respecto de, ¿cierto?, los espacios locales. Yo creo que en ese sentido tu pregunta es si deberíamos avanzar hacia tener mayor ejercicio de gobierno en estos espacios locales. Mi respuesta es absolutamente sí. Deberíamos pensarlo seriamente. Yo creo que eso debe ser parte de la discusión constitucional de fondo, en pensar cómo se distribuye el poder en términos de que a nivel local, de gobiernos regionales y de municipios, ¿cierto?, se establezcan efectivamente construcción de políticas públicas y no solo gestión o implementación de las mismas. Eso pasa por el traspaso de competencias, por el traspaso de recursos, pero también por la formación de equipos locales profesionales con compromiso local, con mirada territorial y con todas las competencias técnicas y empoderamiento necesario, porque un elemento que no hemos dicho es que la descentralización, Cristian señalaba a Faletti, yo diría, concuerdo con todos los elementos de Faletti, pero incluiría que la descentralización también es cultural, porque la gente tiene que creerse el cuento, ¿cierto?, de que desde los territorios y con la capacidad territorial, de inteligencia y de compromiso se pueden crear y promover políticas públicas territoriales. Cristian, ¿por qué el traspaso de los servicios hacia los municipios que pudiera en el papel verse como un ejercicio de desconcentración, ¿no es cierto?, de descentralización, fracasó? Ahora estamos viendo que la educación está volviendo al Estado, ¿no es cierto? ¿Por qué fracasó ese modelo? Creo que fracasó porque no fue una decisión promovida por la ciudadanía, ni tuvo su expresión en una demanda de los propios municipios.
no olvidemos que cuando se hace la descentralización o desconcentración de salud, educación, cementerios desde el Estado central a las municipalidades eran entidades dependientes del Ministerio del Interior, con alcaldes designados, que en sus inicios la mayoría de hecho eran uniformados, y por tanto era una descentralización relativa, ¿ah? Porque no eran alcaldes electos, entonces era una dependencia dentro de la cadena de la estructura del Ministerio del Interior. Y esto obedeció más bien a recomendaciones también de organismos internacionales que señalaban en ese momento la necesidad de reducir el tamaño del Estado mínimo, un Estado subsidiario, en donde, por ejemplo, la salud y la educación no fueran asumidas por el Estado central, por tanto, fueron transferidas. Es decir, tuvo una matriz ideológica más bien de corte neoliberal. Eso explica a que hasta el día de hoy, por ejemplo, Isabel, en muchos municipios se hable aún de servicios traspasados. Estamos hablando desde el año 80, ya son servicios integrados, pero se habla de los servicios traspasados, en el caso, por ejemplo, de salud y educación, o esta involución de sacarlos de los municipios y que vuelva al Estado central a través de los servicios locales de educación. Entonces, cuando se descentraliza o se desconcentra, también debemos tener atención respecto a cuál es la matriz ideológica que está detrás. Se puede descentralizar precisamente en demanda o en acción ciudadana de los gobiernos subnacionales u otro tipo de criterios. En este caso, yo creo que la discusión que nos ofrece el proceso constituyente es precisamente definir cuáles son las competencias, cuáles son las facultades, las atribuciones que van a permitir que los gobiernos regionales sean tales y las administraciones comunales sean verdaderos gobiernos comunales y no administraciones como hoy día. Y eso pasa, siguiendo esta misma lógica de la centralización secuencial, la descentralización administrativa, política, habíamos dicho, y la fiscal. La fiscal está al debe, que es la capacidad también de generar recursos propios, rentas locales, rentas regionales, porque si no cuenta con recursos una municipalidad o no cuenta con recursos un gobierno regional, difícilmente va a poder hacer gestión. Cuando no tiene la tuición real de su personal, porque un municipio para cambiar su planta requiere una venia del nivel central. El gobierno regional para formular su presupuesto requiere la aprobación del gobierno central y no tiene recursos propios. Entonces, mientras no exista esa posibilidad, no vamos a estar en presencia de gobiernos regionales o locales empoderados, capaces de generar un cambio, capaces de generar efectivamente un cambio en la calidad de vida de sus poblaciones. Violeta, ¿por qué existe tanta reticencia a nivel político para legislar sobre este tema de la descentralización fiscal? Hemos visto que el famoso proyecto no ha ingresado, no va a ingresar por lo menos por el momento. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué hay tanto temor de parte del mundo político? Bueno, yo creo que esa es uno de los temas que efectivamente es más resistido, que tiene que ver con el traspaso o la disputa de poder entre los territorios y la distribución de recursos. Hay un elemento que se desprende de la reflexión anterior que planteaba Cristian, ¿cierto? Y que tiene que ver con la complejidad de decidir qué servicios, ¿cierto?, son los que se establecen a nivel local y si es que deben haber servicios que tengan una concentración o regulación nacional. Yo creo que el problema de fondo respecto de esa reflexión, y la establezco, tiene que ver con la equidad territorial y con la distribución, ¿cierto?, con una mirada global del territorio. El problema es que cuando tú piensas cómo se distribuyen los recursos y piensas en autonomía total de las regiones, por ejemplo, la reflexión se choca y se complejiza cuando volvemos a una de las preguntas iniciales, que hay desigualdad interregional, ¿cierto?, que hay desigualdad entre los territorios y que por lo tanto de algún modo debe haber una concentración central. Entonces, ¿por qué relaciono esta reflexión con tu pregunta? Porque yo no estoy contra, honestamente, la existencia de un análisis global del país que vele por un equilibrio en lo económico, ¿cierto?, cuidando la equidad entre las regiones, cuidando la equidad interregional. O sea, me parece que deben haber temas, servicios claves, servicios estratégicos, que deben tener esta mirada global, ¿sí? Y que por lo tanto, sobre todo en términos de la gestión de los recursos, debe ser asumido de ese modo y con una mirada que nos permita también un cierto equilibrio. Ahora, por supuesto que yo creo que eso se ajusta en algunos sectores, pero es insostenible en todos los ámbitos y en todos los ámbitos, ¿cierto?
y en todos los casos. O sea, hay decisiones de políticas que deben ser tomadas en los territorios, quizá algunas decisiones de inversión regional, en términos de infraestructura, que cruzan regiones, pudieran tener componentes de coordinación interregional o miradas más central, pero hay elementos que tienen que ser tomados desde los territorios. Y esa es una disputa de poder, porque sin duda la distribución de los recursos, la distribución fiscal, como bien señalaba, siguiendo a Faletti, ¿cierto? La distribución fiscal es esta que distribuye poder, en tanto se hace posible que los territorios definan sus propias prioridades en términos de cuáles son los problemas principales y que por lo tanto se definan las inversiones que se quieren hacer con las temporalidades que los propios habitantes del territorio se plantean. Yo creo que ahí son tantos intereses, incluso lo que hoy día está en juego, con estos cierros, ¿cierto? Es que hoy día tenemos una estructura o un régimen político en el cual los poderes locales, ¿cierto?, tienen una dependencia por la intermediación de los parlamentarios, y esa misma figura de los parlamentarios y la relación con los poderes centrales es una que hay que repensar, ¿no? O sea, la figura de la descentralización y cómo se dan los procesos de intermediación está lleno de intereses, está lleno de intereses y de actores que juegan roles y que cuidan sus posiciones y que por lo tanto están contra la distribución del poder y de los recursos, sobre todo a nivel regional. Yo creo que esa es una de las razones de corte político, de intereses, ¿cierto?, de posiciones que los actores tienen y que no nos ha permitido repensar en este régimen político y en la distribución del orden político territorial en Chile. Cristian, sobre el mismo tema, los últimos 2 proyectos que envió el gobierno hace pocos días al Congreso sobre la ley corta sobre descentralización, que viene a perfeccionar, ¿no es cierto?, la ley de fortalecimiento de la regionalización, y también sobre responsabilidad fiscal, que crea este fondo para ir en ayuda de las regiones o de los territorios más rezagados. ¿Crees que son un avance o todavía quedamos un poco al debe en esta materia? Yo creo que es un avance en términos que se reconoce la necesidad de contar con estos instrumentos financieros que provean mayores posibilidades de financiación para el desarrollo, particularmente en la que va orientada a las zonas más rezagadas o más vulnerables. Lo que no queda claro en este proyecto de ley corta es que si ese financiamiento supone financiamiento, nuevos recursos frescos, o es del mismo FNDR del cual se va a distribuir, a focalizar hacia las comunas vulnerables. Porque en el otro proyecto de contingencia se establece, por ejemplo, que son las provisiones que hoy día entrega la Subdere que se van a descentralizar, y ese es un buen paso, pero el otro está pendiente. Pero en este mismo proyecto, Isabel, hay una contradicción dentro del articulado, en donde establece, por ejemplo, que quien va a formular el presupuesto que contempla esta fuente de financiamiento es el futuro gobernador o gobernadora regional. Pero más adelante, el mismo cuerpo legal establece que quien va a comunicar esto, una vez que esté aprobado, va a ser el delegado presidencial. Es decir, hay una contradicción en el mismo cuerpo normativo, unos artículos más abajo. Y de momento que es el delegado presidencial el que lo va a comunicar, no es un tema menor, porque es un tema simbólico, en definitiva. Quien llega con los recursos nuevamente a la región, quien los informa a la opinión pública y coordina su ejecución con los servicios públicos y las secretarías regionales ministeriales, va a ser el representante presidente, el tutelaje nuevamente del poder central. Por tanto, ese creo que es una de las tareas pendientes que en la discusión legislativa espero que los parlamentarios también puedan corregir. Violeta, los gobernadores regionales que van a asumir el próximo año, ¿tienen realmente las competencias necesarias para avanzar en el proceso descentralizador? Porque ha habido bastantes cuestionamientos sobre estas elecciones, incluso queriendo postergarlas, ¿no es cierto?, con la excusa de que no cuentan con las herramientas necesarias, las competencias. ¿Es así? Y si es así, ¿se puede esto ir mejorando en el camino? ¿Y es necesario de todas maneras elegirlos democráticamente ahora en abril? Yo soy muy favorable a que el proceso se empuje, se realice con todas las complejidades y límites que aún tiene. Efectivamente, hay temas que no están bien definidos, que la relación entre el gobernador regional en particular y el delegado presidencial muestran contradicciones o se muestran ciertos los límites que uno y otro tiene, recién lo planteaba Cristian. Sin embargo, yo creo que la figura del gobernador regional sin duda es un aliento muy grande a la democracia local. Fíjate que van a ser figuras
incluso en regiones grandes con un tremendo apoyo electoral. La región del Biobío tiene la posibilidad incluso de levantar, uno diría, figuras presidenciables en términos de la cantidad de votos que van a tener. Yo creo que se va a generar ahí un dinamismo político, una disputa política, porque efectivamente lo que no está claro, y eso ya está planteado, es cuáles van a ser las relaciones que se van a establecer finalmente respecto de la gestión de recursos y respecto del ejercicio del gobierno. Yo creo que el gobernador regional, en términos de la relación con los consejeros regionales, va a provocar un dinamismo político, territorial y regional que de algún modo puede ser potente para pensar y relevar los propios problemas territoriales. Ahí no, yo creo que efectivamente muchos de los que se resisten hoy día lo que plantean es que no necesariamente es un aporte a la gestión de los territorios, pero yo al revés, creo que a pesar del conflicto que se pueda generar, a pesar de lo que tenemos que avanzar, tenemos que empujar que esto ocurra porque también va a ser un aliciente a que se siga debatiendo, se siga reflexionando cuál es la mejor forma en estos elementos que hay que todavía discutir. Bueno, basta recordar cuando se eligió por primera vez a los alcaldes de forma democrática después de la dictadura, comenzaron los alcaldes digamos, con muy pocas atribuciones, o sea, en el camino se fue mejorando el panorama, ¿no es cierto? Sí, yo pienso que eso es potente, fíjate, porque si nosotros resistimos, igual ha habido un esfuerzo de bancadas regionalistas, una resistencia, ha habido un debate político interesante, yo relevo de nuevo en esto la figura de actores sociales que han estado empujando esta discusión de la descentralización, sin duda, lo que la Comisión Asesora de Descentralización planteó en el 2014 son recomendaciones que no han logrado implementarse, pero que han seguido siendo trabajadas por distintos actores políticos y sociales. Yo lamento que estos temas no se hayan levantado con tanta fuerza. A propósito del debate constituyente, para mí, que hablo de regiones, creo que es un tema que tenemos que abordar. Un dato, el nivel de conocimiento de la población respecto de la figura del gobernador regional, qué significa, ¿cierto?, cuáles son las competencias que se tiene, previo a octubre de 2019 era bajísima en todas las regiones, ¿no? O sea, el nivel de formación política que tenemos que promover para enfrentar estos temas, para ver lo que significa, para ver sus potencialidades, los claroscuros que ya decíamos, es importante. Esto lo recogimos con el estudio barómetro regional, y te digo, un 80% de la gente no sabía de qué se trata esta figura de gobernadores regionales. Yo creo que ahí tenemos un trabajo que hacer, porque si además una cosa valoro, yo en lo personal muy profundamente de la figura de los gobernadores regionales, es que van a tener la obligación de postularse con una oferta política programática. Eso significa que van a tener la obligación de hacer el trabajo, de pensar en las regiones, de pensar en el territorio, pensar en las prioridades y establecer un programa. Eso a mí me parece muy potente, sobre todo si es que, además avanzado el proceso, la ciudadanía comienza a tener un voto informado y a exigir el cumplimiento de ese programa político regional en este caso. Cristian, ¿cómo va a cambiar la gestión de los gobiernos regionales cuando asuman los gobernadores? ¿Crees que la gente lo va a notar? Sí, yo creo que se va a notar. Evidentemente comparto que esto es un avance significativo. No ha existido la voluntad política de agilizar el proceso de elección de los gobernadores regionales. Hubo muchos intentos, hasta hace poco incluso, de postergar su elección. No olvidemos que el reglamento del traspaso de competencias desde los ministerios centrales hacia los gobiernos regionales también se dilató excesivamente. Entonces, cuando se dice vamos a elegir sin tener claridad de las competencias, fíjate que el reglamento estaba firmado incluso con la firma del exministro Blumen, Gonzalo Blumen, en diciembre del año 2019, y fue recién publicado en el Diario Oficial a mediados de septiembre de este año. Es decir, hubo un retraso, la verdad que cuesta entender qué provocó este retraso. O sea, eso es una decisión política y había parlamentarios transversalmente que así lo esperaban también. O sea, yo creo que con la elección de los gobernadores regionales, efectivamente la comunidad se va a sentir representada. Uno, hay un tema simbólico. En la encuesta barómetro regional que se aplicó en 8 regiones que hacía referencia a Violeta, efectivamente cuando a las personas se les pregunta por el nivel de conocimiento, por ejemplo, de su alcalde en todas las comunas,
de 8 regiones, el nivel de conocimiento del alcalde es altísimo. Respecto al nivel de conocimiento del intendente es muy bajo, muy poca gente conocía a sus intendentes regionales. Y eso tiene que ver también luego con la validación que hizo la comunidad durante la pandemia en diferentes estudios respecto al rol asumido en la gestión de pandemia por los municipios, por los alcaldes, versus el rol prácticamente inexistente de los gobiernos regionales, porque acá nos pasamos del nivel central, Ministerio de Salud, a las medidas locales, y quedó este espacio intermedio, donde veíamos donde los alcaldes, por ejemplo, promovían medidas de sanitización, cuarentenas, etcétera, y los gobiernos regionales no podían asumir la defensa de los intereses de la región, de sus comunidades. ¿Por qué? Porque los intendentes tenían una dependencia política y administrativa del ministro del Interior. El caso más emblemático fue lo que pasó en la región del Biobío, cuando el intendente Yacaman, por ejemplo, no reconoce la instrucción del gobierno, dice que no se va a disculpar, pero él está en términos de que era un error levantar algunas medidas en la región. ¿Qué significó eso? Que la comunidad regional, actores políticos transversalmente le respaldaran, actores sociales le respaldaran. Dicho eso, creo que efectivamente con la elección de gobernadores regionales el nivel de conocimiento de la figura va a estar más legitimada que la que pueda tener hoy día un intendente, porque la respuesta del gobernador no va a ser a nivel central, no va a ser un ministro o el presidente, va a ser a su comunidad, y sobre la base de algo que también ya se dijo, que es muy importante, sobre la base de un trato, de un compromiso programático. El gobernador regional es el único candidato en Chile, candidato político en Chile, que para inscribir su candidatura en el servicio electoral debe inscribirla junto a un programa de gobierno. Y eso es serio, es responsable, permite también un seguimiento a sus compromisos, lo que reduce los espacios, por ejemplo, al populismo. O sea, yo creo que efectivamente la gestión regional se va a dinamizar, se va a legitimar y va a ser bueno para las regiones. Violeta, ¿cómo debiera incorporarse las reivindicaciones de los pueblos originarios en el diseño territorial de una eventual nueva constitución? Bueno, es un tema súper interesante. Nos falta polémica aquí con Cristian, no estamos muy de acuerdo con los temas ahí, ¿cierto? Muy pro regionalización en ese sentido. Yo creo que acá, sobre todo ahora que vas a mirar desde la 9ª región, no creo que tengamos tantos puntos divergentes, ¿cierto? A mí me parece, en primer lugar, que efectivamente las demandas indígenas de los pueblos indígenas son demandas que han sido históricamente conformadas, ¿cierto? Que han sido demandas que en alguna medida en los años 90 fueron canalizadas a partir del sistema político institucional con la creación de la CONAVI, de la ley 19.253. O sea, hay demandas en términos de proyectos de gestión de recursos que han sido abordadas por el Estado en gran medida, y que siguen, ¿cierto?, sin duda siendo todavía foco de atención porque no logran ser resueltas completamente, en particular los temas de tierra. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a mí me parece que si algo se debiera enfrentar de fondo, ¿cierto?, más allá que la pregunta por la redistribución económica, en la relación con los pueblos indígenas es la pregunta política. ¿Cierto? Es la pregunta respecto de la relación política que se establece con los pueblos indígenas. Yo miré, lo digo con mucha atención, los intentos de Huenchumilla en su momento en la 9ª región por establecer un diálogo político que por supuesto tenía complejidades porque también se cruzó ahí en esa fase por algunos eventos complejos desde el punto de vista social, mediático, con la violencia y que finalmente terminó, todos sabemos, con un intento fallido en el caso de Huenchumilla, pero yo sigo apostando que la discusión política de la relación entre el mundo chileno y los pueblos indígenas es fundamental. Y en eso veo con mucho interés y con mucho optimismo el dinamismo que las propias organizaciones indígenas, que los actores indígenas organizados a través de distintos espacios de discusión están teniendo, por ejemplo, en la discusión de los escaños, que están teniendo también respecto de aquellas demandas constitucionales que debiesen abordarse a través de esta nueva discusión. Pasó algo interesante porque el estallido social, ¿cierto?, de octubre de 2019 fue uno en el cual al menos el pueblo mapuche en nuestras regiones, ¿cierto?, no participó directamente, ¿sí? Si
que lo vieron, fue un momento en el cual no hubo una incorporación, pero sí un apoyo. Aún así, las banderas mapuches primaban dentro del escenario de las protestas, y entonces se generó ahí un tema súper interesante. Sin embargo, posterior a eso, se han ido realizando varios tragún o encuentros de pueblos indígenas, y yo veo que hay un ejercicio de construir propuestas, de analizar condiciones, y me parece que estas tienen que ser canalizadas por los propios representantes de pueblos indígenas, ¿no? Entonces lo que se requiere es efectivamente un espacio de apertura, de discusión, para repensar nuestro orden político en términos de la relación que hemos establecido con los pueblos indígenas u originarios en Chile. Y en eso la máxima apertura, la máxima, ¿cierto? La máxima flexibilidad en términos de una relación de dignidad, de reconocimiento. Algunos aluden al Tratado de Tapigüe, ¿cierto? Y hay discusiones que son interesantes de revisar y de mirar, ¿no? El caso en perspectiva comparada, el caso de Canadá, por ejemplo, ¿cierto? Y de la relación con los pueblos indígenas, el caso de algunos. El otro día tuvimos un panel muy interesante con colegas sobre descentralización, Fombay, Esteban Valenzuela, ¿cierto? Marimán, y él se refería también al caso de Colombia. Entonces, como desmitificando este terror de la autonomía, ¿no? Entonces, hay una discusión, con eso concluyo esta reflexión, que tiene que ver con el reconocimiento político y con la validación y valoración del otro como un interlocutor legítimo y válido que tenemos que aprender a escuchar y a mirar. Yo creo que esa clave, más que un aspecto puntual que creo que debieran abordarse, a mí me parece que es lo que exige este momento, ¿no? Si uno mira la historia hacia atrás, ya tenemos un camino recorrido, pero este momento requiere una apertura de la discusión política en la misma reflexión de cómo construimos este nuevo orden político y social. Cristian, ¿cuál es tu visión ahora que estás trabajando justamente en la Araucanía? Claro, la región de la Araucanía tiene un 37% de población indígena, como lo comentábamos antes de comenzar el programa, y un 41% de ruralidad. En materia de ruralidad se parece mucho a la región de Ñuble. Pero a nivel país la población que se reconoce como mapuche es aún mayor, incluso no teniendo los apellidos mapuche, por diversas razones que no vamos a detallar ahora, pero que tienen ese origen. Por tanto, Chile es un país multicultural, y eso creo que la Constitución lo tiene que reconocer, tiene que ser capaz de mirar su historia y reconocer efectivamente que tenemos un conjunto de pueblos indígenas, de organizaciones tribales, que son importantes en nuestra historia, son importantes en nuestro desarrollo, y que hasta la fecha, primero durante la conquista española y luego con la mal denominada pacificación de la Araucanía por parte del Estado chileno, fue solamente una dimensión más bien militarizada, muy violenta, y por tanto creo que esta es la oportunidad efectivamente de reconocer a los pueblos indígenas como legítimos interlocutores, y que tienen una tradición también de parlamento político. Es muy importante desde el punto de vista cultural reconocer el rol político que han tenido durante la historia. El Tratado de Tapigüe, al cual se ha hecho referencia, cumple ahora el año 2025 200 años. Es bastante emblemática la fecha. El propio Bernardo Higgins promovía también el reconocimiento de los pueblos originarios. Yo creo que para este debate, para darle sustancia a este debate, va a ser clave ahora, en este proceso constituyente, una primera etapa, que son los escaños reservados para los representantes de los pueblos originarios. Sin escaños reservados, se dificulta efectivamente incorporar estas otras miradas que son relevantes para poder entender que somos un país multicultural y que no debemos tener miedo al reflejarnos, al mirarnos en el espejo y reconocernos como tal. Como ustedes, bueno, son ustedes los últimos invitados antes de la jornada plebiscitaria del domingo, quería hacerle a los dos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia histórica que va a tener la jornada de este 25 de octubre? Quizás si pudieran analizar el proceso que estamos viviendo, porque a lo mejor mucha gente no le toma el peso. ¿Dirían ustedes que es el momento más importante a nivel político en nuestro país en los últimos 30 años? ¿Cristian? Sí, yo creo que dentro de los hitos políticos de nuestro país en los últimos 30 años no me cabe ninguna duda, y solamente es comparable con el plebiscito del año 88, el sí y el no, que significó la salida política de la dictadura,
y ahí quedó un momento inconcluso, que para muchos y muchas tal vez ese era el momento, por ejemplo, de haber convocado una asamblea constituyente, que es lo que ha pasado en otros países, España, etcétera, cuando han salido de dictaduras o de otras crisis políticas, sociales, han tenido la asamblea constituyente. Acá quedó este vacío. Y hoy día, por vez primera, en más de 200 años de historia, la población ciudadana tiene la posibilidad real de incidir en la construcción de una nueva constitución. Esto es inédito porque nunca antes se nos preguntó. Antes eran grupos la constitución del 33, del 25, eran élites muy reducidas de hombres, sin la participación de las mujeres, de Santiago, sin la participación de las regiones, y con limitaciones etarias en cuanto a las edades, sin la participación de los jóvenes. Entonces, hoy día, de verdad, por vez primera tenemos esta posibilidad de incidir en un pacto social, en un pacto político, económico, cultural, que es tremendamente relevante. Se ha dicho que no soluciona los problemas cotidianos. Perdón, pero la Constitución es el marco jurídico, un conjunto de otros cuerpos legales de políticas públicas que sí inciden en la vida cotidiana de las personas, en materia de salud, de educación, de previsión social, de jubilaciones, etc. Por tanto, es tremendamente relevante participar, comprenderlo en esa dimensión, y no dejar de participar, sea cual sea la posición que cada uno tenga. El tema es de poder expresarla, porque lo que está en juego es relevante. Por tanto, yo espero que la evolución o la involución de participación electoral que hemos tenido en los últimos años, que ha sido tendiente a la baja, tenga un cambio significativo y que exista una amplia participación este domingo. Bien, sí. Bueno, mira, yo creo que efectivamente estamos en un momento muy trascendental, en un momento que es producto de un fenómeno, de una crisis política y social que se expresó en las calles en octubre del 2019 con mucha fuerza, que tampoco surge ahí, ¿cierto? Podemos buscar o rastrear ese malestar social y político ya desde el año 2006, desde el año 2011. Hay quienes hablan de estos enclaves primero dictatoriales, como se representa con la misma Constitución del 80, pero también yo te hablaría de enclaves democráticos, un enclave democrático que se expresa en la distancia que las élites políticas establecieron con la ciudadanía, de la distancia crítica, ¿cierto?, que no permite la creación de políticas legítimas, finalmente de un sistema político poco representativo. Yo, así, además, como analista, como científica social, te diría, no es que apueste que esta es la gran transformación, el plebiscito, ¿cierto? El tema es mucho más complejo, el tema tiene que ver con que efectivamente se mantenga un nivel de deliberación pública y política en adelante, que tengamos la altura de miras para seguir discutiendo nuestro régimen político, nuestro orden político, que sigamos con la disposición a seguir deliberando estas disputas de poder que decíamos, que son en términos simbólicos muy importantes, pero que también tienen dimensiones económicas, de intereses. O sea, hay muchos elementos que se requieren todavía para pensar en una sociedad con una distribución de poder más equitativa, con más justicia social, con más equidad. Pero, dicho aquello, ¿cierto?, yo concuerdo que sin duda el fenómeno, o sea, no el fenómeno, el plebiscito del 25 de octubre en Chile es un momento muy importante. Yo invito también a todas las personas, como se decía, a participar. Es un momento histórico. Yo creo que lo que ocurrió, todos lo sabemos, es que se buscó canalizar el malestar hacia arriba, ¿no?, hacia la institucionalización. Esta propuesta de canalización no representa a todos los actores en Chile. Hay fuerzas sociales que no se sienten todavía ni representadas por el sistema político, que más bien lo desdeñan, lo desprecian. Sin embargo, es una salida político-institucional dentro del canal democrático. Y en ese sentido yo lo valoro y creo que hay que cuidarlo, que hay que validarlo, que hay que proteger este logro que se ha obtenido, en el sentido de que es una oportunidad. No es un cheque en blanco para los políticos, ¿cierto? No es un cheque en blanco para las instituciones. Todavía tenemos un momento político institucional delicado que tenemos que atender, pero yo creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Y este mensaje es importante para la ciudadanía, pero sobre todo para los actores políticos institucionales, para los representantes de partidos políticos. Porque lo que mostró el estallido social es que es un movimiento ciudadano. Ni siquiera voy a hablar de movimiento social, porque no nos sirven las categorías tradicionales de análisis. Es un movimiento social inorgánico.
no hay líderes, ¿cierto? Es un movimiento con agrupaciones, con articulaciones de sociedad civil en distintos lugares y de distintas formas, pero no han emergido líderes de ahí. La paradoja es que no hay líderes desde la ciudadanía, pero las personas que participan en ese movimiento, a pesar de que tienen desconfianza y crítica a los actores políticos institucionales, no tienen otra propuesta distinta. Vale decir, son los partidos políticos o son los mismos actores políticos institucionales de quienes deberíamos esperar que encabecen de alguna medida o de que faciliten, ¿cierto?, todos los espacios institucionales para que este malestar se resuelva, ojalá a través de procedimientos inclusivos de diversidad, ¿cierto?, en términos de género, en términos indígenas, de diversidades también, de territorios, etc. Entonces, es un momento histórico por lo que ocurre ese mismo día de la votación, pero es un momento histórico por lo que espero que ocurra, ¿ah? Y por lo que espero que nosotros todos sigamos promoviendo con la discusión, con el diálogo, con la tolerancia, con el respeto que exige la deliberación democrática. Violeta, quiero agradecer su presencia esta tarde en la discusión constituyente y, bueno, rescato sus palabras haciéndole un llamado a nuestros auditores, a la ciudadanía en general, a que participe. No vale quedarse en casa, ¿no es cierto? Con todas las medidas sanitarias posibles, concurrir a las urnas. Solo así podemos tener una jornada, como ustedes bien han dicho, histórica y lo mejor, participativa. Yo creo que eso es lo más importante y bueno, quedan 2 días, 3 días, a prepararse y a participar. Ese es el llamado que hacemos nosotros acá como programa y por eso también en conjunto con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción hemos elaborado este ciclo de programas para abordar estos temas que seguramente van a tomarse la agenda durante un eventual proceso constituyente. Y son temas que normalmente no estaban en la agenda y que ahora vamos a tener que incluirlos y abordarlos con mayor profundidad. Nuevamente les agradezco su presencia hoy, Violeta y Cristian, y invito a nuestros auditores a escucharnos el próximo martes, cuando ya tengamos los resultados sobre la mesa y podamos tener ya más antecedentes para poder vislumbrar lo que viene. Muchas gracias y a participar. Eso. Muchas gracias, Isabel, y muchas gracias, Cristian, también por la discusión. Chao, muchas gracias a ustedes, a la discusión y a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Muchas gracias. Chao. Chao. Concluye así una nueva edición de La Discusión Constituyente, un programa de educación cívica realizado en conjunto por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán y Radio La Discusión. Por una ciudadanía informada, responsable y activa. La Discusión Constituyente en Radio La Discusión 94.7 FM.